Y el título es Mi lámpara, porque justamente la palabra de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es una lámpara, a tus pies, a los míos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ahorita vamos a ver lo que esto significa, porque es muy interesante cuando podemos escudriñar, profundizar en la Escritura y podemos entender lo que Dios nos quiere mostrar y la grandeza de la palabra de Dios en tu vida, aunque sea la primera, la segunda o la tercera vez que tú escuchas algo de la Escritura, no importa, o los que tenemos ya más años, no importa, la palabra de Dios siempre es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de ese corazón engañoso que todos tenemos. Poseemos un corazón engañoso y perverso. Eso dice la Biblia. Acá de este lado, a la izquierda, como el doctor IQ. Nadie sabe quién es el doctor IQ. No está Rafita. Bueno, ahí. Aquí sí. Sí. Ahí ya había Rafita. Sí, él sí sabe. Creo que ni Ricky, ¿verdad? No tiene ni idea. El doctor sí. Ok. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo primordial de entender que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. El objetivo es que tú y yo, como creyentes, demos pasos firmes a la luz de la Escritura. Esos pasos firmes que tú y yo podemos dar tienen que ser a la luz de la Escritura. No importa si eres soltero, si eres casado, si eres hombre o eres mujer, no importa lo que estudies, donde estés o donde trabajes. Lo importante es que tú y yo aprendamos, porque es algo que tiene que aprender, a dar pasos firmes a la luz de las Escrituras. ¿Para qué? Para llegar a esa herencia eterna. Esa herencia que solamente Cristo Jesús nos ofrece. Si abres la Biblia, por favor, conmigo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, tú naciste del vientre de tu madre, pero en Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, el Señor produce un renacimiento a través de la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y tú y yo tenemos la oportunidad de renacer, un renacimiento espiritual, un nacimiento de nuevo, como Cristo le dijo a Nicodemo que él era necesario que naciese de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de los cielos. Nosotros podemos tener absolutamente todo lo que nosotros pensamos que requerimos, pero si no tienes a Cristo y no tienes su palabra, no tienes nada. Entonces la Biblia dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. No está muerta, es una esperanza actual. Es una esperanza que fue ayer, que es hoy y será mañana. Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la razón. Cristo resucitó y son las primicias de la resurrección. Y nosotros, como Él resucitó, podemos resucitar juntamente con Él. Esa es la esperanza que tenemos. La Biblia nos advierte que va a haber aflicciones, que va a haber tribulaciones, que va a haber dificultades, que podemos fallar, que podemos caer. Pero dice la Escritura también que 7 veces cae el justo, el que fue justificado gratuitamente por Cristo. Pero de todas ellas, sin excepción, lo levantará Dios. De todas ellas, mis amados. ¿Esta herencia cómo es? ¿Cómo dice la Biblia? Dice que es una herencia incorruptible, no se echa a perder, incontaminada, no tiene ningún tipo de contaminación. Nosotros somos seres contaminados por el pecado. La herencia que Dios nos da no tiene ningún tipo de contaminación
y es inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es algo que ahí está reservado para nosotros. Es como el otro día que fuimos ahí al cine, decía el nombre de nosotros, mi esposo y yo ahí fuimos a un VIP, 2x1, tomamos la oferta y tenía unos chocolatitos y decía, bienvenido Sergio y Rosana. Un letrerito. Es una reserva. Imagínate, eso es relativo, eso es perecedero, pero imagínate la herencia de Dios que nos está esperando a todos nosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, mientras que tú y yo estemos confiando en este maravilloso libro, estemos poniendo en práctica todo lo que la palabra de Dios dice, seremos guardados, conservados, preservados, escogidos, dirigidos, consolados, fortalecidos, todo esto a través de la gracia de Dios. No lo mereces, no lo merezco, pero Dios nos los otorga porque tiene misericordia y no nos da lo que sí merecemos, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo es esto? A través de la fe, confiando en Cristo, en su sacrificio, en esa resurrección, confiando en lo que Él dijo, confiando en sus promesas, no en lo que ves, porque por fe andamos y no por vista. Confiamos en lo que Él dice, en lo que Él hizo, en lo que quedó escrito. Son sus decretos, sus mandamientos, la escritura, su palabra, sus estatutos, todos los calificativos que tiene la escritura acerca de la palabra de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No puede ser más claro el Señor. No puede ser más objetivo, más sensato, más prudente. Todos nosotros, si nosotros nada más revisamos este versículo, tenemos oportunidad de poder entender que esto está preparado para ser manifestado en tiempo postrero, no ahorita. Tú y yo quisiéramos que fuera ahorita, pero el Señor tiene sus tiempos. Los tiempos y las sazones le pertenecen al Señor. Él no está con un reloj, Él no está con ese reloj, no está con ese segundero que me pusieron, que híjole, conmigo no ha funcionado, pero porque me tardo de más. Pero no está sujeto a tu tiempo, a tu espacio, a la semana, que si ahora pronosticaron que iba a haber más frío que nada, yo me traje hasta abajo, me traje una camisetita y tengo abajo otra y tengo un suéter y ya me estoy horneando. Le falló a los del clima. El Salmo 119, mis amados, lo que estamos revisando ahorita es la 14ª estrofa con la letra hebrea Num. Acuérdense que son 22, vamos con 14, son 22 estrofas de 8 versículos cada una de ellas. Cada estrofa tiene un segmento puntual para exaltar la palabra de Dios, universalmente en tu persona, en la comunidad no cristiana y en la comunidad cristiana. En cualquier parte, la palabra de Dios. Dice que los cielos anuncian la obra de sus manos, la creación. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Todo lo que tú conoces, todo lo que tú ves, todo lo que los grandes científicos han llegado a investigar, dice la Biblia que es sustentado por medio de la palabra de su poder. En este principio, si Él sustenta todo el universo, todas las galaxias, todo lo que ni te imaginas que existe afuera, imagínate, tu vida es compleja, sí, la mía también, pero Dios la puede sustentar a través de la palabra de su poder. Sometamos nuestra vida a la palabra de Dios, nuestra mente, nuestro accionar, a lo que Dios dice. El salmista, mis amados, expresa y ha expresado que él pues ha tenido una vida no fácil al caminar en este mundo. Nadie la tiene fácil. Una vida con momentos de oscuridad, con peligros, con tentaciones, con aflicciones.
y momentos difíciles para tomar decisiones correctas, porque a veces, como tú y yo, no sabemos qué hacer en determinadas circunstancias. ¿Has vivido eso? Así que no sabes qué, y conoces la escritura más o menos, pero no sabes qué hacer. Lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia, la palabra de Dios es una lámpara a tus pies. Esta lámpara, mis amados, se refiere a una luz cercana. No es una luz distante, es una luz inmediata, es una luz que enfoca dónde estás parado. Es lo primero que tenemos que ver. ¿Dónde estoy parado en este momento? ¿Estoy parado en la Escritura? Puedes tener toda la incertidumbre, todas las dudas, todas las confusiones, pero si estás parado en la Escritura, puedes tener toda la seguridad que el reino de los cielos y la palabra de Dios te otorga. Toda la seguridad. Porque realmente de todo lo que conocemos, esto es lo único seguro. No hay nada más seguro. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, nunca falla, es profética, nunca falla. Si yo veo mis pies a través de esa lámpara, puedo ver hacia dónde es el siguiente paso. En la casa de ustedes nos quitamos los zapatos para subir las escaleras. Y luego, digo, yo coopero, pero no tanto, pero mi esposa y Daniela, bueno, tienen un zapaterío ahí de lo que se pusieron el lunes, el martes, luego se cambian de tenis, o los zapatos de monjita que tiene para la escuela, y luego los zapatos, ya los tenis que se quiere poner, y bueno, lleno de zapatos. Y a veces los dejan así en el centro de la escalera, y yo bajo, a veces a oscuras. Y ha habido varias veces que pisas y sientes que vas a pisar blandito y no piensas la chancla de mi esposa o los tenis de Daniela, que calza como del 6, está grandota. No sé de qué calce, pero de verdad, cuando no ves y das tu siguiente paso, te puedes tropezar. Y de verdad, me ha aventado las de avestruz para no caerme. ¿Has visto un avestruz, no? Cómo corre así, pero a punto de caerme. Eso es lo que sucede cuando no ves dónde estás pisando y dónde das el siguiente paso. No estamos hablando de correr, no estamos hablando del horizonte. Estamos hablando, lámpara es a mis pies. ¿Dónde estoy parado? Y el siguiente paso, ¿dónde lo voy a dar? Habla de cercanía, habla de un enfoque. Habla que la palabra de Dios puede enfocarnos. ¿Cuántas veces tu celular, por ejemplo, para tomar una foto, está todo desenfocado y no se ve bien, pero cuando lo enfocas salen hasta unos cuadritos? Y mi celular no es de los mejores, ya es viejito, no sé qué generación sean, es un iPhone, pero viejo. Y no necesito cambiarlo, enfoca todavía bien. Pero cuando tú no enfocas, te vas a tropezar. Cuando tú no enfocas, te vas a caer. Y vas a dar pasos de avestruz. Y con todo y los pasos de avestruz, puedes caerte. Y eso es lo que sucede. La palabra de Dios, mis amados, en ese enfoque ilumina tus decisiones para que sean correctas. No cualquier tipo de decisión, decisiones correctas, sostenidas en lo que Él dice. Lo que Él dice es lo mismo que tú dices. Tú no vas a decir otra cosa que no esté aquí escrita. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros hablemos, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Biblia, en Pedro. Si hablamos, vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Esto te va a guiar para tentaciones que van a llegar a tu vida y a la mía. Pero esas tentaciones las vas a poder evitar. Todos nosotros somos tentados, cada uno de nosotros de acuerdo a su propia concupiscencia o debilidad. Esta palabra, mis amados, va a ordenar, porque es orden, va a ordenar tus prioridades y las mías.
porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de prioridades. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es el orden, primeramente el reino y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Te va a indicar qué relaciones debes de cuidar. La primera relación que debes de cuidar es tu relación con Dios. La segunda relación que debes de cuidar es la relación, si eres casado, con tu esposa, si eres casada, con tu esposo. Son las relaciones primarias. De ahí, entre ambos, vamos a cuidar la relación que tenemos con los hijos. Pero de manera individual, papá y mamá tienen que cuidar la relación que lleva con sus hijos. Todo conforme a la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies su palabra. La escritura, mis amados, es el instrumento de Dios para poderte dirigir y poderme dirigir. Es el instrumento de Dios que te va a santificar. Eres santo porque dice la Biblia que Él te apartó, pero hay un proceso de santificación que dura toda la vida. Le entregas tu vida a Cristo, te arrepientes y te voy a decir una cosa, no es la única vez que tú y yo nos tenemos que arrepentir, porque a pesar de haberle entregado nuestra vida a Cristo, va a haber situaciones contrarias y adversas que nos van a llevar al arrepentimiento. Vamos a fallarle a Dios de muchas maneras. Entonces, mis amados, esta preciosa palabra es la que va a preservar a su pueblo. Es como la sal, como esa sal, como el bacalao que muchos comieron. A mí no me gusta, pero muchos comieron en diciembre. ¿Y cómo está el bacalao? Te lo venden hasta tieso, duro. Está preservado por la sal, no se echó a perder. Así es la palabra de Dios. Estás duro, estás fortalecido, no te estás echando a perder por la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer la Escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios es verdad. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 y también el 20 yo creo, dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esta palabra es profética, se cumple siempre, nunca falla, es profética y es lo más seguro, a la cual hacemos bien. Te haces tú bien y haces bien cuando estás atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Está haciendo similar lo que es una lámpara, una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que se refiere a Cristo, brote en tu corazón. O sea, que Cristo se manifieste y que digas: wow, esperé y recibí. Porque Dios es fiel en su tiempo, en su momento. Mis amados, algo que tenemos que entender, que mientras que más caminamos en la palabra de Dios, en este mundo, también más difícil es el camino. Porque es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil tomar algo cuando alguien no se da cuenta que dejarlo en su lugar porque le pertenece a otra persona. Es más fácil ser infiel cuando nadie te ve que ser fiel. Es más fácil venir aquí y poner una cara de angelito y allá en casa pues nada más te faltan los cuernos y la colita de pico porque eres tremendo o tremenda. Pero la palabra de Dios, mis amados, siempre nos va a producir un encuentro con el mundo. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que dice la Biblia. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las cosas vanas que perseguimos, que no valen nada, que no te van a dar ni un milímetro de vida eterna, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Todo lo que hay en el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace, el que vive, el que declara, el que predica, el que piensa, el que actúa
conforme a la palabra de Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios, mis amados, siempre nos puede guiar e iluminar con toda seguridad, porque procede de todo aquel que es omnisciente, que es omnisciente. Proviene de aquel que es omnisciente. Hay un omnisciente, se llama Dios. Jesucristo es omnisciente. Él muchas veces estaban cavilando los que confabulaban contra él, y él sabía sus pensamientos, era omnisciente. Su omnisciencia es que todo lo sabe. Y si él todo lo sabe, podemos confiar en él, en el que todo lo sabe, el que todo lo entiende, el que entiende los tiempos y las sazones. Tú y yo no. Y también, mis amados, la palabra de Dios y de quien proviene es omnipresente. Es decir, en el camino que vas recorriendo, en cada parte del camino, por más resbaladizo, por más lleno de piedras y de espinas y de cardos y complicaciones, Él está presente, aunque te sientas solo. No es lo que tú sientas, porque no andas por vista, sino por fe andamos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y luego también aclara que no solamente es luz a mis pies, sino es lumbrera, es decir, ya como linterna, ¿no? Ya alumbras más allá, alumbras la senda más lejana, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Esta es una luz más amplia, es una luz que te proyecta hacia adelante, que es donde Dios te quiere llevar. ¿Y esto a qué lo hace? A tu camino, porque tienes un camino. Esto te da dirección, te da rumbo, y prácticamente todo esto es aplicable a todo patrón de vida que tú estés viviendo, que hayas vivido o que vayas a vivir. Todo patrón de vida, toda posibilidad que puedas tener en este planeta, en esta tierra, Dios te va a alumbrar en ese camino. Y la escritura, cuando tú tienes una lumbrera, cuando prendes la luz, o alumbras con la linterna y ves más lejos, esa palabra, esa escritura te va a enderezar. Porque a lo mejor te estabas yendo hacia un lugar y había un precipicio, no se veía a simple vista, pero con la lumbrera, con la palabra ya lo ves. Y dices, esto es un precipicio, no me conviene caminar por ahí. Entonces te endereza, te da una cosmovisión, es decir, una visión de todas las cosas cristocéntrica. Cristo se convierte en el centro juntamente con su palabra. Es el centro de esa visión. Te produce metas, pero metas celestiales, metas conforme a la palabra de Dios. Doctrina, no doctrina de hombres, no filosofías, no ideologías como tantas ideologías que existen hoy en día y que quieren normalizarlas y quieren que nosotros te adoctrinan completamente. Están adoctrinando a los niños en las escuelas seculares. Ojo, papás, están adoctrinando a tus hijos. Los libros de texto tienen explícitas algunas imágenes que de verdad, si tú los ojeas, dices, ¿cómo es posible que a niños de primaria les puedan mostrar esto? ¿Cómo es posible? Entonces, mis amados, todo este tipo de cosas, todo este tipo de circunstancias, a través de la palabra de Dios podemos caminarlas de manera correcta. Vas a tener identidad. ¿Cuál es tu identidad? Si tú te arrepentiste y le entregaste tu vida a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y no hay un título más grandioso que eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Te da propósito. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito eterno para tu vida y para la mía, diferente. No es lo mismo. Hay gente que está en el deporte, hay gente que está en la política, hay gente que está en el medio artístico, hay gente que construye, hay gente que cura dentro de la medicina, hay gente que construye casas, construye carreteras, hay gente que calcula, hay gente que está en la tecnología para que esta cada vez sea más avanzada. No importa, pero en cualquier circunstancia donde tú o yo nos encontremos, Él tiene un propósito para todos sus hijos.
La palabra de Dios, mis amados, ha sido dada para que nosotros caminemos bajo esa luz, bajo esta luz, bajo esta dirección. Te van a indicar muchas luces. Te van a decir, vente por acá. Sigue lo que dice la palabra de Dios. Y te va a llevar a una vida abundante. No solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Tú te sientes muy porque comiste, estás fuerte, eres atlético, tienes vientre con cuadros y demás, y músculos y bíceps y todo. Es una condición física inigualable. Digo que bueno, porque dice la Biblia que no es malo que hagas ejercicio, pero es mucho mejor que ejercites tu espíritu con la palabra. Ahí está la fortaleza, mis amados. La Biblia nos dice que Dios en su misericordia, y para que nosotros apliquemos y seamos probados en la fe, no nos da todo el mapa. Ninguno de los que está aquí acaba de cumplir 21 años. Sus papás que más lo aman, nosotros también lo amamos, pero no como sus papás, sin duda. No saben, tienen expectativas de lo que él pueda hacer, pero nadie lo sabe. Ni yo con mis hijos, ni yo con mi nieto, ni yo con mis nietos, ni yo con nada, no sabemos. No te da un mapa completo, pero te da la suficiente revelación para que tú y yo podamos obedecer. Eso es lo único que necesitas, ser un hijo obediente. Más que las buenas calificaciones, yo creo que la obediencia es lo mejor que tú puedes tener en un hijo, porque no todos los hijos tienen las capacidades para ser de 10, ¿no? Pero si son obedientes, si escuchan lo que tú les dices, tus consejos, y cuando les vamos a tener un devocional, vamos a orar, vamos a leer la escritura, vamos a ver todo esto, y esas personas siempre están así honrando a sus padres, honrando a sus maestros, honrando a las autoridades en la iglesia. Todo esto pues es maravilloso. La obediencia es por lo que la voz de Dios se oyó en el cielo y se abrió cuando él estaba siendo bautizado, porque él sin pecado estaba siendo bautizado, y el bautismo era para arrepentimiento. Él no tenía de qué arrepentirse, pero por eso se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No hay mayor complacencia, mi amado, que la obediencia. No hay nada más extraordinario que la obediencia. En el versículo 106 del Salmo 119, nos dice la Biblia, dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Aquí nos está hablando que el salmista toma una decisión solemne, una decisión radical. No solamente quiere luz, escúchame bien, no solamente quiere conocimiento, no solamente quiere doctrina, él quiere vivir y obedecer la palabra. Por eso utiliza este término. Después de una demanda de la palabra a su corazón, entonces jura. Aunque la Biblia dice que no juremos, está hablando de un compromiso ante Dios, de un lenguaje hablado, que Dios mismo hasta juró. Pero esto habla no de, en el original son palabras diferentes. Esto habla de un compromiso ordenado delante de los ojos de Dios. Te ordenas, te dispones. Porque la Biblia dice en Santiago 1:22, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser hacedores. ¿De qué sirve que oigas si no haces? Entonces él está jurando un compromiso ante Dios, y luego dice: ratifiqué, es decir, lo confirmo, lo establezco, lo sello en mi conciencia. Esto quiero sellarlo en mi conciencia. Quiero ratificarlo. Es mi deseo genuino, pero necesito la ayuda de Dios, porque no lo puedo hacer solo, ni tú ni yo. No lo podemos hacer solos. Entonces este siervo por eso
utiliza un lenguaje de pacto personal. Hice un juramento y lo cumpliré. Ese es su pacto. Y en ese pacto, él hace a un lado, escúchame bien, fíjate lo que hace a un lado, las excusas. El ser humano es especialista en excusarse y no reconocer su pecado. Y nos hace voltear a otro lado. Me excuso, me disculpo, me justifico. Las excusas, los pretextos y las autojustificaciones que todos tenemos. ¿Y por qué lo modifica? Por la obediencia. Punto. No me voy a autojustificar. Yo soy culpable. Yo soy pecador. Pablo, el apóstol, el más grandioso, más de la mitad del Nuevo Testamento, fue escrito por Pablo. Las revelaciones que él recibió no las recibió ningún hombre. Fue necesario que Dios permitiese en su vida, todo el resto de sus días, un aguijón en su carne, para que lo abofetease, es decir, que mantuviera sus pies en el suelo, que no se elevara de más, que él siempre estuviera consciente de que él es así y esas revelaciones fueron así porque Dios lo sustentaba, porque Dios era su apoyo, porque Dios era su bendición, su beneplácito juntamente con su palabra. No hay otra forma, mis amados, no hay otra manera. Busquemos obedecer, es lo único, la obediencia. ¿Por qué me dices Señor, Señor? ¿Quién lo dice? Cristo. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué? Tú dices que soy tu Señor, me dices Señor, pero no haces lo que yo te digo. La obediencia, mis amados, es lo más extraordinario. No hay nada mejor. El verdadero siervo de Dios, mis amados, usa la gracia como excusa, no usa la gracia, perdón, como excusa para la tibieza. Es más, esa gracia que no la merezco, la reconozco de tal manera que lo único que puedo hacer con esa gracia es usarla en favor mío para obedecer. ¿Por qué? Porque es el favor de Dios. No lo merezco, pero Dios me lo otorga. Y entonces lo utilizo para obedecer. Esa gracia la valoro. En Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, no hay una sola persona que pueda negar la existencia de Dios, aunque la niegue en su necedad. La gente necia puede negar en su necedad. Ayer estábamos en el Museo de Historia Natural y estaba viendo una mamá con sus hijos adolescentes y le estaba pisando botones y hablaba del Big Bang. Y entonces en el Big Bang decían, en una de las explosiones se juntó el hidrógeno con el oxígeno, entonces ya se formó el agua. Y en otras se agregaron estos metales y en otras como que diferentes explosiones, ese Big Bang. Y de verdad yo veo cómo la gente puede creer esa fantasía, así como una explosión genera esto, otra explosión genera esto otro, y todo esto en conjunto genera vida. Como una vez dijo Ricky, es como si aparecen en tu plato unas albóndigas y le dice a alguien a Ricky, oye, ¿y estas albóndigas tan riquísimas, no? Explotó la licuadora, la olla express y ahí aparecieron, así es la explicación pseudocientífica de mucha gente que la cree, con ojos cerrados. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjate bien, enseñándoles. Esto es lo que Dios quiere enseñarte. Que renuncies a la impiedad. Todas las cosas impías que están en tu corazón, en tu vida, renuncia a ellas. No las apapaches, no las acaricies, no las guardes. Te están destruyendo y tú puedes ver que ahorita no pasa nada, pero a su tiempo tendrás consecuencias. Tendrás consecuencias.
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, esa es la exhortación de parte de Dios, sobria, justa, o sea, sobria es que estés en tus 5. Justa, este es lo justo, es lo exacto que necesitamos. Y piadosamente, conforme a la Biblia, conforme a su palabra. La segunda parte del versículo 106 dice que guardaré tus justos juicios. Guardar, mis amados, significa vigilar, observar cuidadosamente, perseverar. Es una atención constante. No es una obediencia ocasional, no es que de repente te obedezco. Es una atención constante a obedecer, porque luz a tus pies es tu palabra y lumbrera tu camino. Entonces traes constantemente la palabra de Dios en todo camino, en todo paso que tú das, y siempre te estás fijando dónde estás pisando. Siempre, mis amados. La fe verdadera, mis amados, produce obediencia verdadera. Si tú realmente le crees a Dios, no tienes tema para no obedecerlo, porque le crees a Dios. Si no, tu pecado es de incredulidad. Y con la incredulidad no avanzas a ningún lado. Por fe es como nosotros avanzamos. Por fe es como el creyente va permitiendo esa santificación. Ese creyente va madurando, ese creyente va progresando, ese creyente empieza a compartir la palabra en corto, con uno, con otro, en una célula, como un servidor, con los niños aquí, empieza a predicar la palabra, tiene un llamado posterior, tiene un reconocimiento de que sabe la gente que esa persona es fiel a la Escritura. Los mandatos de Dios, mis amados, no son una carga. No son una carga, porque el Señor dice que su carga es ligera. Él dice que su carga es ligera. Simplemente es un camino recto para su gloria, porque tú lo glorificas. Fuiste creado para alabanza de su gloria. Tu vida, al manifestarse, al manifestar la palabra de Dios en la forma que actúas, cómo hablas, cómo te diriges, cómo tratas a los demás, eso glorifica al Dios de los cielos. Y eso es maravilloso, mis amados. No hay nada más extraordinario que la obediencia. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que todos nosotros anduviésemos, caminásemos en ellas. No hay otra cosa. Es una vida obediente, una vida sumisa. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 107. Vamos a ver cómo la lámpara puede funcionar en medio de la aflicción. El mismo salmista, este siervo de Dios que se dice que es David, otros dicen que es Daniel, no importa quién sea, somos tú y yo. Somos tú y yo. Afligido estoy en gran manera. ¿Has estado afligido en gran manera? Yo sí. La verdad, siendo cristiano, afligido en gran manera. ¿Qué dice el salmista? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La vivificación que podemos recibir es conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus ideales. Cuando uno está afligido, significa que uno está humillado. Significa que uno está oprimido. Significa que uno está sometido. Esa aflicción es tan pesada que no te deja pensar, no te deja caminar, no te deja actuar de manera correcta. Estás sometido a eso. Pero para un creyente verdadero, esta opresión te lleva a una dependencia de la palabra de Dios, porque sabes que no hay nada, tú mismo, las personas que te rodean tampoco saben qué hacer, pero tú mismo te sometes a la palabra revelada.
Y el salmista revela algo que nosotros debemos de entender y de saber. La obediencia, escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien. La obediencia no elimina la aflicción. Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz y ve todas las aflicciones del justo. Es nuestro mejor ejemplo. Y tú puedes decir, ay no, pues así no quiero ser de Cristo. Vas a tener peores aflicciones, pero sin salida. Todas para muerte. Otra realidad. Muchas veces que camines en luz, va a haber más oposición. Caminas en luz, va a haber más pruebas. Más oposición y más pruebas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente? Vas a vivir persecución. Pero no importa. Cuando realmente sabes que esto es luz a tus pies y lumbrera a tu camino, tú dices, no, estoy listo. Y el dolor del siervo es profundo y es prolongado. No duró un día o dos, una semana o dos, un mes o dos. Fue prolongado. Y eso hace referencia a nuestra vida, que nuestro dolor también puede ser prolongado. Pero su oración, mis amados, no niega el sufrimiento que él está teniendo. Porque en el mundo tendremos aflicción. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. No hay otra esperanza más que Dios y su palabra. Versículo 107. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Qué oración tan maravillosa. No se está quejando contra Dios como la mayoría de nosotros. El salmista te está enseñando, por eso quedó escrito, porque este salmista en medio de esta aflicción estaba dirigido como todos nosotros podemos estar dirigidos durante todas esas etapas del camino. Ahí está la omnipresencia de Dios. Durante todas las etapas del camino, ahí está la omnisciencia de Dios. Él sabe todo esto, cómo empieza y cómo termina. Confía en Él. Confía en Él, mi amado. No se está quejando contra Dios, sino simplemente ora y suplica una vida renovada conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Salmo 34:19. El salmista, otra cosa muy importante que podemos aprender de esto, no expresa lo que siente. Digo, es válido expresar lo que sientes, pero él no está expresando lo que siente. Él está expresando lo que Dios dice. Esto es más importante y eso es relevante, porque no es lo que tú sientas, sino es lo que Dios dice. Eso es lo importante. Esa es la luz a mis pies y la lumbrera a mi camino, la palabra de Dios. Está orando, mis amados, apegado a la palabra de Dios. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos dicho en su tiempo. Eso no dice la Biblia, pero así es, en su tiempo, no en el mío. Yo siempre quisiera que mi ayuda, que Él dice que es mi ayudador, que no me va a dejar, que no me va a desamparar, que no tema lo que pueda decir o hacer el hombre. Hebreos 13, 5 y 6. Yo sé que es eso y quisiera que esa ayuda viniera ayer. Ni siquiera ahorita, ayer, Señor. Ya te tardaste un buen. Pero realmente así, mis amados, es como nosotros podemos responder
a su palabra. Este es el modelo para aconsejar. Vive conforme a la palabra de Dios. La tienes que conocer, tienes que exponerte a ella, tienes que venir a oírla, tienes que venir al discipulado, tienes que asistir a la célula. ¿Por qué tienes? Porque lo necesitas. Si no reconoces que lo necesitas, pues te la vas a llevar bien tranquila y vas a decir, bueno, el discipulado, pues no, el próximo domingo, y así lo vas dejando. Y empiezan 60 o 50 y terminan 20 o 30. Mis amados, la Biblia te llama a la congruencia, a la perseverancia. Versículo 108. Mi lámpara en mis decisiones. Aquí vamos a verme. ¿Cómo es mi lámpara en mis decisiones? Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. El salmista, mis amados, pide ser vivificado conforme a la palabra de Dios en el versículo 107. Y ahora, mis amados, está dando un fruto de vida renovada, porque lo que él está diciendo, sus labios que están hablando de forma voluntaria, hablan de un fruto de esa vida renovada. Quiere adorar a Dios, quiere serle agradable. Su boca habla eso, lo habla con humildad. Se está arrepintiendo y decide obedecer. Fíjate todos los procesos. Primero, reconoces que necesitas ser vivificado por Dios y luego das fruto. Y luego quieres adorarlo con tu boca. Y tienes un corazón humilde, porque un corazón arrogante se va a justificar siempre. Lo que tenemos que hacer es, Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, afecté a otros, pero al primero es a ti. Te ha afectado, Señor. Necesito que me transformes. Necesito que me renueves. Me sigo arrepintiendo y empiezo a obedecer. Y entonces, cuando empiezo a obedecer, fíjate muy bien, esto es bien importante, tomo decisiones conforme a la palabra de Dios. ¿Qué decisiones tomo? Todo aquello que me aleje de mi pecado. Es la primera decisión. Voy a tomar decisiones concretas que me alejen del pecado, que me alejen de la maldad. Decisiones que me alejen de esas personas que me malaconsejan, que no me dicen nada conforme a la palabra de Dios. No puedo estar escuchando a esas personas que me dicen otra cosa diferente a lo que la palabra de Dios dice. Me alejo de los ambientes. Mis amados, a mí me gustaba muchísimo el baile, por supuesto la fiesta, la música. Yo fui de la época de disco, de Travolta y demás, y así, todo eso. Ya saben, ¿no? Pero todo eso, mis amados, me llevó a destrucción, porque en ese círculo había muchas cosas donde yo era tentado y yo caí en tentación una y otra vez. Y a pesar de que el baile me encantaba, de verdad me encantaba, tuve que cortarlo de tajo, juntamente con mis amistades, con todo ese grupo de amigos o de amigas o de personas con las que yo me reunía, porque me llevaban a destrucción. Y aunque no entendía el Evangelio como lo entiendo hoy, fueron de las decisiones más acertadas que pude tomar en mi vida. Y yo no tengo temas si tú pues ahí con tu esposa bailas y todo, pero en mi caso particular, yo tuve que alejarme de todo eso, porque eso me estaba consumiendo. Y tenía que hacer lo que Cristo quería que yo hiciera, aunque no lo entendía bien. Me alejé de esos ambientes. Decidí pues reunirme para escuchar la palabra de Dios en un lugar que ni siquiera era de la iglesia mayoritaria, la iglesia más conocida, la más popular de nuestro país. Pero justamente ahí invitaban a un pastor. Y el pastor predicaba la palabra de Dios y ni siquiera sabía que había lugares donde te podías congregar, como donde podías alabar a Dios, donde podías diezmar. Así pasó mucho tiempo, ni sabía.
pero yo iba a ese lugar. Y luego de ahí me llevaron al lugar más popular y dije, bueno, pues esto es más de lo mismo, ya lo conozco, es lo de siempre. Dije, bueno, pues nada más voy a asistir aquí. Así el Señor empezó a rescatarme. Fue un proceso largo. Mi corazón era muy necio. Pero esto, sí les puedo decir, que prácticamente lo dejé de golpe. Y me alejé de mis amigos. Y eran amigos, yo era bien amiguero. Me llevaba muy bien con mis amigos. Y era popular entre mis amigos. Pero gracias a Dios que pude refugiarme en ese pedacito de Cristo y de su palabra, que era el único que conocía, porque yo quería tener esa vida abundante, que ni conocía ni me imaginaba, o sea, era, no sé si un pseudo bebé, pero así empecé a caminar, fueron mis primeros pasos. Pero mis amados, el ladrón, dice la Escritura, no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es el ladrón, con el que habitas, con el que cohabitas, al que buscas. Buscas al ladrón. Si no buscas la Escritura, buscas al ladrón. Y él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. En el versículo 108, la primera parte, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Oh, él ya quiere que esos sacrificios de alabanza sean agradables. Esta es una petición no solamente intensa, sino también reverente, porque está reconociendo el señorío de Cristo. Es un lenguaje, de acuerdo al Antiguo Testamento, que no habla de animales, de los sacrificios que había con los animales. Habla de sacrificios con su boca, lo que su boca declara, lo que su boca dice, posturas verbales que reflejan acciones para volver a Cristo y a su palabra. O sea, estas determinaciones, estas decisiones verbales que yo estoy declarando con mi boca y que juré, las voy a llevar a cabo, cuésteme lo que me cueste. Por mucho que me encante, son voluntarios, son dichos voluntarios, no son forzados, no son mecánicos. No es que levante mis manos así nada más sin entendimiento, no. Dios me dio el entendimiento suficiente. Nacieron de mi corazón o nacen de mi corazón, un corazón arrepentido, que es lo primero que tengo que hacer. Arrepentimiento. Escúchame, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. No hay remisión. No es por buenas intenciones. Y en ese momento decido agradar a Dios. Y esta decisión de agradar a Dios es una adoración sincera, aunque sea de un parvulito, de una persona que no conoce nada de la Escritura. Pero la Biblia nos da diferentes panoramas. En Romanos 12:2 dice que tenemos que renovar nuestra mente conforme a su entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Mi mente está lejos de Dios. Mis pensamientos, dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Entonces tengo que renovarlo. Tengo que renovarlo porque en Isaías 55, versículos 8 y 9, dice que mis pensamientos son distantes a los de Dios. Entonces entiendo que mi mente tiene que ser transformada para que yo pueda tener pensamientos conforme a los de Dios. La Biblia sigue diciendo en 1 Corintios 2:16 que con esos pensamientos renovados, tú y yo podemos llegar a tener la mente de Cristo. Es decir, pensar como Él. Si yo pienso como Él, voy a actuar como Él actúa. Pensamientos de Cristo. Y esta mente de Cristo, según Hebreos 13:15, me puede llevar y conducirme a sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Mis acciones, mi transformación, mis determinaciones son de tal magnitud que la gente la ve. Y dicen, oye, este cuate o esta mujer, qué impresionante. Cómo vivía, cómo actuaba, cuánto era el no me importa, cuánto era su cinismo, cuánto era su desfachatez, pero ahorita sus decisiones verdaderamente son total y absolutamente diferentes.
sacrificios de alabanza producen frutos de labios en otras personas que alaban su nombre. No, el Dios de esa persona sí es real. Sí es real. Estos sacrificios de alabanza, mis amados, son declaraciones que glorifican su nombre, porque hay un corazón agradecido, un corazón que reconoce y quiere adorar a Dios de manera intencional. Yo decido de manera intencional, ya fui avergonzado. Estos pecados me avergonzaron, me ensuciaron, me desprestigiaron, pero ahora, con el único que puede limpiarme, yo decido de manera intencional adorarle. Y voluntariamente yo tomo determinaciones en contra de toda esa adversidad que yo abracé, pero ahorita se convierte en adversidad. Ya no la quiero. Ya no la quiero. ¿Qué adversidad? Pues los deseos carnales que yo tenía. A ver, ninguno de nosotros, escúchame bien, ninguno de nosotros, empezando por tu servidor, no tiene deseos carnales. Ay, yo ya no es cierto. Somos carnales, tenemos deseos carnales. Pensamientos personales alejados de Dios. Y por supuesto pecaminosos. Todos nosotros. No nos hagamos. Es la verdad. Somos de carne y de hueso. Tenemos una habitación corrupta. Un hombre nuevo y renovado en un cuerpo viejo y contaminado, corrupto. Este cuerpo tiene que revestirse de un cuerpo incorruptible para ver a Dios. Ahorita no. Eso dice la Biblia. Porque esos pensamientos personales y pecaminosos y egoístas, yo quiero desecharlos y con una máxima sinceridad decidir hoy, mis amados, obedecer a Dios y a su palabra. Nada más. Juan capítulo 4 versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Las personas que se arrepienten y las personas que deciden vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme a los designios de este mundo. Así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Seguimos avanzando en el 108 y me enseñas tus juicios. La segunda parte del 108. Aquí une adoración con doctrina. No solo es alabar, es decir, no quiere solamente más luz, quiere más verdad y quiere más obediencia. Así, quieres más verdad y quieres más obediencia. En el versículo 18 de este mismo salmo aprendimos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero Dios tiene que abrir nuestros ojos, no los puedes abrir tú solo. Tienes que venir a Dios para que Él abra tus ojos y los míos. El versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos hoy, ayer no, pero hoy he creído. El siervo está pidiendo a Dios, mis amados, de una manera correcta. Quiere evaluar su vida y quiere que se evalúe de esa forma correcta. Quiere ordenar también su vida de acuerdo a los parámetros de Dios. Quiere ser practicante de esos mandamientos maravillosos. No hay mejor manifestación de amor que la obediencia. ¿Quieres mostrarle a Dios que lo amas? Obedécele. Si no, no digas que lo amas. Porque el Señor te va a decir, ¿por qué dices que me amas y no guardas mis mandamientos? ¿Por qué me dices Señor? Ahora vamos terminando la lámpara en los peligros. Versículo 109 del Salmo 119. Mi vida está de continuo en peligro. El salmista, a pesar de querer obedecer, reconoce que su vida está de continuo en peligro. Mas no me he olvidado de tu ley. Esa es la clave. Está en peligro, pero no se olvida de su ley.
Y tú y yo tenemos que aprender a no olvidarnos de la ley de Dios justamente cuando estamos en peligro. Estamos viviendo, mis amados, en un mundo caído, enemigos visibles, gobernados por enemigos invisibles. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y con esas pruebas, mis amados, que en esos momentos de dificultad amenazan tu fe y la mía, una persecución para que nosotros dejemos de obedecer a Dios, porque hay injusticias, hay ataques de los impíos. Los impíos se burlan, sonríen, los orgullosos, como veíamos en la Escritura. Hay tentaciones de actuar en medio de todo eso a través de nuestras fuerzas. Hay circunstancias que nos desgastan y nos debilitan. Pero ¿qué dice la Escritura? Estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En Romanos 8:35 y 39 dice: ¿quién te separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo, mis amados, somos llamados a morir para que Cristo viva. Todo el tiempo. En los momentos más agudos, más difíciles, muere para que Él viva. No queremos vivir, entonces queremos expresar lo que sentimos. Somos contados como ovejas al matadero. Sientes que mueres. Pero ¿qué dice el 37? Antes bien, en todas estas cosas, escúchalo, mi amado. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Punto. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, escúchalo, te van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 109. En estos peligros no me he olvidado de tu ley. Peligro sí, olvido de la palabra no. Sostenimiento de la palabra tampoco. No me he olvidado. Olvidar, mis amados, no solamente es falla de memoria. Puede ser que no te sepas los versículos, pero sí los entendiste lo suficiente para ponerlos por obra. Pero el olvido es como tomar a la palabra como si no existiera. La conoces, pero actúas como si no existiera, la ignoras. Soltarla. O sea, la soltaste, te soltaste de su palabra. La descuidaste. La desobedeces fragantemente. La tienes en poco como David, que la tuvo en poco. Y siendo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, volteó y vio a una mujer desnuda y le gustó y la trajo así. Y las consecuencias que trajo todo eso. Espada y sangre en todo su reinado. Su primogénito, a pesar de que oró, ayunó, se postró, clamó, pidió, Dios se lo llevó. Y fue condenado otra vez, condenado a esta situación a través del profeta que lo confrontó. El salmista, mis amados, sabe que está bajo amenaza, como nosotros, pero se mantiene bajo esa ley maravillosa de Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mis amados, la vida cristiana no se mide por ausencia de pruebas. Te voy a decir cómo se mide. Tú vas a ser medido conforme a tu fidelidad en medio de esas pruebas. El versículo 110 del Salmo 119 dice: pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Ve, hay lazo, pero el salmista no se desvía de sus mandamientos. Es una vida de peligro continua, según el Salmo 109.
el versículo 109. El peligro se ve de manera concreta. Cuando estás en aflicción, ¿has visto el peligro? Lo ves en peligro. Ves las posibles consecuencias de manera concreta, no te las están platicando. Ves las trampas de los impíos, las ves, las visualizas. La palabra lazo habla de trampa, habla de red, habla de una cuerda escondida que te pueda hacer caer. Implica un peligro oculto, no sabes por dónde viene, pero sabes que está el peligro ahí. Los impíos no solamente te atacan de frente, sí te atacan de frente, pero usan el engaño. Escúchalo, usan el engaño, la calumnia, la seducción, las presiones para comprometer las convicciones que deben de ser firmes. Porque serás como árbol plantado junto a corrientes del río, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir, tus convicciones permanecen intactas porque tu hoja no cae. Pero los enemigos, mis amados, siguen produciendo trampas. Es el modo de operar del maligno. Te atrapan a través del engaño. Y la Biblia dice ahí en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tenga ventaja sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero ¿qué dice la Escritura? Te llama a ser sabio. Es la única manera de adquirir sabiduría. Esto es la única forma de adquirir sabiduría. Las caídas, mis amados, no empiezan con rebeldía abierta. Empiezan con engaños sutiles, trampas razonables. Pero el salmista dice, no me desvié de ninguno de tus mandamientos. Había lazo, pero no hubo desviación. A eso nos llama la Escritura. Intentaron hacerlo caer al salmista, igual a ti y a mí, pero él se mantuvo en ese camino revelado a través de la palabra de Dios. No significa que no sintió presión, por supuesto que hubo presión, hubo tentación, pero decidió obedecer, mi amado. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es el versículo 159 que ya vimos del Salmo 119. Y de lo último, y casi por último, es mi lumbrera hacia la herencia, hacia mi herencia. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En el Salmo 119, versículo 111, él está consciente que la heredad he tomado sus testimonios para siempre, porque son gozo a mi corazón. El salmista, mis amados, muestra que la razón que no lo desvía son esos testimonios. Es una riqueza superior, es una sabiduría mayor. Él sabe que hay una heredad, sabe que Cristo promete una heredad, que tiene una herencia, que nos da estabilidad, que nos da futuro, que nos da un presente. Esa es estabilidad. La riqueza del salmista, como la tuya y la mía, es real. Es una salvación eterna. Es el único. Cristo es el único que te ofrece salvación eterna. Y te da otra heredad que es tu familia, a la que debemos de cuidar. Y por eso la cuidamos, porque son el gozo de su corazón. Se deleita en lo que Dios dice. Y por último, mis amados, el versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El gozo de tener esa herencia de los mandamientos de Dios y un corazón inclinado a obedecer. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, dirigido, sometido, orientado a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Debe ejercitarse en tu vida y en la mía la piedad,
la gracia en la palabra, esa gracia que recibimos a través de la palabra y con la palabra, hasta el fin, dice la Escritura. Es obediencia constante, obediencia duradera, no solo cuando hay ánimo, sino cuando estamos desfalleciendo. La vida cristiana se construye con paciencia. Escúchalo bien, estamos terminando. La vida cristiana se construye con paciencia. No es una perfección sin caídas. En esa paciencia, tú y yo podemos caer, tú y yo podemos tener errores. Pero pidamos a Dios que Él nos vuelva al camino, que Él nos persevere y que no nos abandone. Y no abandonemos la palabra de Dios. Por último, con este versículo terminamos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos de 7 al 8. Fíjate lo que dice la Biblia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amamos su venida, amamos su regreso, amamos ese reencuentro con Él. No hay nada más grandioso que eso que nos pueda sostener. Oremos.